sé que vendrás, los cielos romperás, tu espíritu caerá sobre mi ser, los muertos vivirán, enfermos sanarán, tu reino se establecerá. Con un encuentro contigo jamás seré igual. Despierta mi espíritu, despierta mi corazón con tu amor. Sí, sí. Dile, rompe el cielo con tu voz. Sí. Sacude hoy mi corazón, derrama tu espíritu, ven aquí, ven sobre mí. Yo sé que vendrás, los cielos romperás, tu espíritu caerá sobre mi ser, enfermos sanarán. Tu reino se establecerá. Con un encuentro contigo jamás seré igual. Despierta mi espíritu, despierta mi corazón con tu amor. Dile, sacude hoy mi corazón, derrama tu espíritu, ven aquí, rompe el cielo. Sacude hoy mi corazón, derrama tu espíritu, ven aquí, ven sobre mí. He visto tu gloria, he visto tu poder, no me conformaré, yo quiero más de ti y no descansaré hasta ver tu reino. He visto tu gloria, he visto tu poder, no me conformaré, yo quiero más de ti y no descansaré hasta ver tu reino, hasta ver tu reino, hasta ver tu reino. Sacude hoy mi corazón, derrama tu espíritu, ven aquí, rompe el cielo. Sacude, sacude hoy mi corazón, derrama tu espíritu, ven aquí, ven sobre mí.
Dale el aplauso fuerte al Rey. Segunda de Samuel, capítulo 21, verso 15 al 17. Cuando estén listos me dicen amén y vamos a leerlo juntos. El tema del día de hoy, vamos a ponerlo ahí, se me pasaba. ¿Cómo se llama el tema del día de hoy? La delgada línea entre la audacia y la insensatez. Y ustedes pueden ver un contraste en esa imagen que tenemos ahí. Por un lado vemos una tierra productiva, una tierra fértil, y por otro lado vemos una tierra que no tiene nada, ¿verdad? Ponga atención, dispóngase a recibir. Vamos a decirle al Señor: Señor, haznos buena tierra este día, Señor. Haznos buena tierra, despójanos de todos estos pensamientos que tenemos, todas esas ideas que tenemos acerca de ti, todo lo que esas ideas que impiden que tu sabiduría entre en mi mente y en mi corazón. Y dice la palabra de Dios: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos. ¿Y qué dice la palabra al último? ¿Y David qué? Se cansó. Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 3 siclos de bronce. En algunas otras versiones dice que la punta de la lanza que traía ese gigante pesaba más de 3 kilos. Y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que se apague la lámpara de Israel. Pero ¿cuál es el propósito del mensaje del día de hoy? Yo hoy quiero hablarles acerca de esas 2 palabras que tenemos ahí en el título del sermón del día de hoy, y de eso quiero compartirles un poco acerca de esto, de estos 2 términos: audacia e insensatez. Los 2 son términos que se encuentran en la palabra de Dios. Cuando usted lee las escrituras, estudia las escrituras, ahí a lo mejor lo va a encontrar con sinónimos, depende de la versión que esté leyendo, pero estas 2 palabras las va a encontrar ahí. Va a encontrar acerca de la necedad, de ser insensato, de falta de sabiduría, y va a encontrar acerca de ser audaz, de ser valiente y esforzado, atrevido. Estas 2 palabras, aunque son términos diferentes, las encontramos en la Biblia y sirven. ¿Para qué sirven esas palabras? Para instruir al hombre en sabiduría. Para eso fueron escritas y depositadas en la palabra de Dios. Porque toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir y para instruir en justicia, en sabiduría. Así dice la palabra de Dios. Ese es el propósito de su palabra. A pesar de eso, de que se escriben, suenan, tienen un significado diferente, comúnmente los confundimos. ¿Cuándo? Cuando los tratamos de aplicar. Y eso, desafortunadamente, pues trae resultados negativos. Y el punto donde yo les quiero llevar es que existe un límite entre ambas ideas, entre ambas palabras. Es como una pequeña línea que divide la frontera entre la audacia y entre la insensatez o la necedad.
Y no es una línea física, no es una línea que podamos ver, no es una línea que podamos tocar, el sentido común. Es la única forma de poder percibir esta barrera, este límite. El sentido común con el razonamiento, con la sabiduría, pero sobre todo con el consejo de Dios. Cuando nosotros nos esforzamos por adquirir esas cosas, entonces nos capacitamos para poder distinguir esa línea imperceptible a los ojos. Sobre toda cosa adquiere sabiduría, dice la palabra de Dios. Y nosotros estamos tan enfocados en adquirir reconocimiento, en adquirir fama, en adquirir dinero, en adquirir tantas cosas. Y la palabra te dice, la fórmula de la prosperidad y del éxito es que sobre todo adquieras sabiduría. Amén. Y a veces pues se nos olvida. Y para entender mejor el punto del cual estamos compartiendo el día de hoy, es necesario que entendamos bien qué significa cada uno de estos términos. Y vamos a empezar con el término de la audacia. La audacia, como les comentaba, está mencionada en la Biblia. Mira que te mando y que te esfuerces, que seas valiente, ¿sí o no? Le dice el Señor a su pueblo en muchas ocasiones. Los mandó a conquistar una tierra que no les pertenecía, los mandó a derrotar pueblos enemigos, a derrotar gigantes. El Señor espera que nosotros también nos levantemos con valentía, con audacia y enfrentemos al mundo. Porque dice, en el mundo tendrán aflicciones. O sea, cosas que luchan en contra de nosotros. Algo que nos aflige. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y dice el Señor, y cosas aún mayor harán. ¿En qué dice la palabra de Dios? En mi nombre. Entonces encontramos la palabra audacia en la Escritura. ¿Y qué significa esto? Audacia es la capacidad para emprender acciones poco comunes. Como cuando un hombre tiene una revelación, viene una idea nueva, revolucionaria a su vida y empieza a trabajar en ella. Entonces es la capacidad para emprender acciones poco comunes sin temer las dificultades o riesgos que implica. La audacia es considerada positiva y es considerada una virtud cuando se utiliza para alcanzar un bien necesario. Nunca vamos a encontrar en la Biblia que Dios nos mande a ser valientes y esforzados y audaces para ir tras algo que no necesitamos. Pero hoy quiero que entendamos que la audacia no es un impulso, es una capacidad. Ya sea que nosotros la desarrollemos o ya sea que Dios la ponga en nosotros. Y como cualquier capacidad, esta se adquiere practicándola, buscando día a día alcanzar pequeños objetivos. Así nos preparamos para ir por un objetivo mayor. Hay que prepararnos en la fe para poder ir por cosas grandes en nombre de la fe. ¿Y cómo nos preparamos en la fe? Todos los días. ¿Se acuerdan que el domingo pasado decíamos que somos probados en todo? No nomás en los tiempos difíciles, especialmente en los tiempos buenos somos probados. En los tiempos de paz, en los tiempos de abundancia. Y ahí es donde estamos trabajando la fe y nos estamos ejercitando. Que Dios va a hacer la obra en tu vida y vas día con día a enfrentar los retos que tengas que enfrentar ese día. En eso te estás preparando en la fe. Te estás preparando para que el Señor te pueda usar en cosas más grandes. No podemos hacerlo ni siquiera, no podemos pasar la línea de la audacia y volvernos insensatos, ni siquiera en el nombre de la fe. Tenemos que ser muy cautelosos, cuidar esa línea, saber identificarla. Entonces tenemos que entrenarlos todos los días para lograr
grandes cosas en la fe, primero se tiene que vivir un tiempo por fe. Incluso Dios te va a probar hasta los límites para que tú entiendas la naturaleza y la manera en cómo Dios obra en la vida de las personas. Pero en cambio, cuando solo se actúa por impulsos y emociones, esto se conoce como insensatez o necedad. ¿Qué significa esto? Que es lo opuesto a la sabiduría. Es realizar despropósitos. Todos tenemos un propósito para el cual fuimos creados, dice la palabra de Dios. Lo hemos escuchado, se nos ha enseñado. Pero muchas veces, en vez de caminar en ese propósito, caminamos en despropósitos. ¿Qué significa eso? Lo que es opuesto a tu propósito de vida. Acciones que van en contra del propósito de vida. Ser insensato significa alguien sin entendimiento. Alguien que no entiende las consecuencias o los riesgos en que se mete. Significa actuar en ignorancia. Significa ser irreflexivo. Y significa débil de juicio, de poca inteligencia. Por eso vuelvo y repito que es una virtud del hombre tener la capacidad de identificar ese límite. Entre la audacia y la insensatez. Por eso el día de hoy yo quiero comentar algunos aspectos que yo creo que debemos de considerar para capacitarnos en tener esa virtud, esa capacidad de poder identificar esos límites. Y uno de esos aspectos es el cuándo y el por qué debemos de ser audaces. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos metido en bronquitas por tener reconocimiento? O por buscar el reconocimiento de la gente. El que busca ser reconocido por Dios, dice la palabra, no busca agradar al hombre, busca agradar al Padre. ¿Cuándo y por qué? ¿Cuándo es necesario que nosotros seamos esforzados, valientes, audaces? Pues yo creo que una de las cosas que nos alienta a eso es cuando hay una necesidad. Cuando hay una necesidad de cualquier índole, física, espiritual, económica, yo creo que ahí somos llamados a ser audaces. Entonces yo creo que hacer las cosas, ser audaz por necesidad, es una buena causa, pero no hacer las cosas por capricho. Otra cosa por la cual vale la pena ser audaces es para cambiar algo negativo por algo positivo. Otra cosa donde debemos de ser audaces es en tratar de buscar la paz, de ser esforzados para establecer las condiciones que nos lleven a vivir en paz, buscar un bien común, en ser compasivos y solidarios con los demás. Tal vez nos lleven a salir de la zona de confort como se conoce y a ir más allá. Debemos de ser audaz para romper los yugos, reconocer aquellas cosas que nos están atando y que a lo mejor no nos damos cuenta, como una adicción, una forma de pensamiento, una debilidad de carácter. Hay tantas cosas que nos someten. Otra cosa en la que debemos de ser audaces es en romper las cadenas de iniquidad, las cadenas generacionales. Y en ese tipo de cosas vale la pena buscar alternativas, cortar cosas, cortar relaciones, cortar ambientes, pero con tal de romper esos yugos, esas cadenas de iniquidad. Por ese tipo de cosas vale la pena ser audaz. Para romper, como decía, cadenas de iniquidad, para aclarar malentendidos. ¿Cuántas veces no estamos a lo mejor como en desconfianza o resentido con alguien por un malentendido? Pero no nos atrevemos a ir a dar la cara y decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué dejamos de hablarnos? ¿Por qué? Muchas veces no tenemos la audacia para eso.
Y yo creo que por ese tipo de cosas, por todo lo que sea necesario, por todo lo que va a abonar para un bien, por todo lo que va a traer un bienestar para ti, para los tuyos, para la comunidad, para esas cosas vale la pena ser audaz. Y ese tipo de cosas, pues son ejemplos simples, pero que nos pueden dar luz de en qué momento tenemos que ser audaces. Ahora, no solamente tenemos que tener claro en qué momento, en qué tiempo o por qué causas podemos ser audaces, también debemos saber cómo lo vamos a hacer. Como les dije ahorita, ser audaces no es un impulso, es una capacidad. Como les repito, ya sea que la hayas desarrollado o que Dios la haya puesto en ti. ¿Cómo debemos de ser audaces? Primeramente, con sobriedad, siendo sobrios. O sea, es decir, no embriagarnos por los impulsos y las emociones y los sentimientos. Podemos ser audaces, pero siempre estando conscientes de nuestros límites y de nuestras capacidades. No buscando hacer las cosas por rivalidad o por vanagloria. Eso es algo que está escrito en la palabra de Dios. Nada hagan por contienda ni por vanagloria. Saber esperar el tiempo oportuno. ¿Se acuerdan lo que decíamos de la palabra oporto? O de puerto, viene de eso, de oporto, de oportuno. Cómo los barcos tenían que esperar la marea adecuada para poder salir y entrar al puerto. O sea, hay un momento oportuno para hacer las cosas. Entender bien cuáles son los riesgos que vamos a enfrentar cuando somos audaces. Nunca debemos de poner en riesgo nuestras necesidades básicas cuando queramos emprender algo. Hay que tener calculados los riesgos. Todo tiene un riesgo. Mucha gente a veces dice, quiero emprender un negocio. Y andan buscando el negocio que no tengan riesgo. Ese no existe. Todos los negocios tienen riesgo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Calcular si podemos asumir esos riesgos. Y esa es una manera de ser inteligente, sabia, de ser audaz. Buscando una cosa importante, mis queridos hermanos, buscando entender cuál es el propósito para tu vida en el tiempo que estás viviendo. Y muchas veces se nos olvida reflexionar en eso. Entonces eso es muy importante, entender el propósito para el tiempo que estamos viviendo. Le digo, el rey David, siendo un joven inexperto, mató a un gigante entrenado en la guerra. Fue audaz. Él mismo declara que no lo hizo por sus capacidades, sino respaldado por Dios, Jehová de los ejércitos. ¿Por qué Dios respaldó esa hazaña de audacia en un joven inexperto? Nosotros podemos decir, no, pues David fue impulsivo. Dice la historia que sus hermanos les decían que era morboso. Cuando llegaba a dejarles la comida a sus hermanos que estaban en el campamento, lo corrían y le decían, ya vete a la casa. Y él decía, no, yo quiero ver, es que eres morboso, le decían. Pero él tenía un interés por su pueblo y él confiaba en su Dios. Y fíjense, Dios, pero ¿por qué Dios respaldó a alguien inexperto? ¿Saben por qué? Porque había una necesidad. Porque en todo el ejército de Israel, aunque había hombres muy altos también y entrenados para la guerra, no había uno solo que tuviera la fe para ser usado por Dios para ir a matar al gigante. Usted lea la historia, está muy interesante. Ahí dice cómo, ahí en 1 Samuel lo puede leer usted, en 1 Reyes, cómo el gigante salía y retaba a todo mundo y nadie se animaba. Aún estando muy capacitados, aún teniendo experiencia, nadie se animaba. Entonces había una necesidad y Dios tuvo que usar al único
que no tenía la capacidad, pero que tenía la fe en él. Entonces tenemos que entender estos principios y saber discernirlos. Por eso les digo, ¿cuándo debemos de ser audaces? Cuando hay una necesidad. Cuando no hay alguien más que haga las cosas y las cosas se hacen por una necesidad, no por por impulso, por capricho. Pero, ¿cuál es el contraste que les decía que está en la vida de David? Que ya siendo viejo o ya siendo mayor y experimentado en la guerra, fíjese bien, cuando era joven e inexperimentado, Dios lo utilizó para una hazaña. Pero ya siendo mayor y experimentado, casi pierde la vida en manos de un gigante. Evidentemente, ¿por qué pasó eso? Porque evidentemente había un despropósito. ¿Para qué iba David a la guerra si ya tenía un ejército muy bien entrenado, muy bien capacitado, que había logrado hazañas? ¿Sabe por qué? ¿Por qué creo yo? No sé. A lo mejor porque no sé, se quería sentir que era el rey David, el que había matado al gigante. Muchas veces esas emociones son las que nos ganan a nosotros. Queremos experimentar esas glorias que fueron para un tiempo. Entonces yo creo que David eso quiso experimentar. ¿Y qué pasó? Puso en peligro su vida, puso en peligro el reino, en un tiempo donde a él ya no le correspondía ir a la batalla. ¿Sabe cuál era su función y para qué lo tenía Dios ahí? Para dirigir al pueblo de Dios, para gobernar al pueblo de Dios. Esa era su función. Por eso les digo que es importante conocer cuál es el propósito para el tiempo que estamos viviendo. Imagínense, David fue el ungido de Dios. Fue usado por Dios en proezas. Fue un rey, fue un profeta, un patriarca. Y tuvo dificultades para poder entender esos límites. Imagínense lo que nos pasa a nosotros. Es muy importante capacitarnos en eso. ¿Por qué les digo que si David, siendo un ungido de Dios, falló? ¿Qué nos puede esperar a nosotros si no nos capacitamos en eso? No fue la única vez que David se equivocó y no entendió los tiempos. En otra ocasión dice la palabra, y eso se me pasó compartirlo el domingo pasado, dice que en el tiempo cuando los hombres salían a la guerra, David no fue a la guerra, se quedó en su casa. En ese tiempo Dios lo necesitaba al frente de la batalla, pero ese día no, se quedó en su casa. ¿Qué pasó? Bajó la guardia. ¿Se acuerdan del mensaje del domingo pasado? No bajemos la guardia. Bajó la guardia, se relajó, se quedó en su casa y el diablo le puso una carnada ahí delante. ¿Qué hizo David? Cayó redondito y todavía se profundizó en su error. ¿Qué pasó con eso? Le trajo consecuencias, despropósitos, cosas para las cuales Dios no lo había propuesto. Entonces tenemos que ser bien sensatos y entender los tiempos en donde estamos. A veces nosotros, como les digo, queremos esconder nuestra necedad en la fe. Y eso no es así. Yo quiero compartirles un último comentario. Y me gusta lo que dice eso. Lo podemos poner en 2 de Samuel, capítulo 21, verso 17. Las últimas palabras que le dijeron los hombres al rey David. Dice en otras versiones que los hombres, los que peleaban por él, le hicieron jurar a David que nunca más volvería a salir a la guerra con ellos. O sea, no solamente lo defendieron y le salvaron la vida, no, le hicieron jurar
y le dijeron: no sea que se apague la lámpara de Israel. ¿Sabe una cosa? Eso es lo que sucede con nosotros en ciertas ocasiones, cuando nos equivocamos y nos pasamos esa frontera, y en vez de ser audaces somos insensatos. A veces tenemos complicaciones tan fuertes que nuestra fe, la lámpara de nuestra fe, se empieza a apagar. Y queremos esconder nuestra insensatez en fe. Es que yo lo hice creyéndole a Dios. No, pues si se tratara de eso, de hacer las cosas creyéndole a Dios, claro, a veces Dios nos manda a hacer cosas y nos pide que confiemos en Él. Sin fe es imposible, dice la palabra, agradar a Dios. Pero para eso debemos de evaluar todo lo demás que venimos viendo, pero buscaron palabras sabias para hacerle entender que ya no era su tiempo. Usted sigue leyendo la historia, se va a dar cuenta de las últimas palabras de David, y es como un salmo que está ahí en el libro de 2 de Samuel, donde David empieza a reconocer delante de Dios y le dice: Señor, tú siempre me defendiste, yo siempre logré hacer cosas, siempre porque tú me alentabas, porque tú me dabas las fuerzas, porque tú me ayudabas, tú me decías cómo, tú detenías a mis enemigos. Esa es la sabiduría. Para eso lo tenía Dios ahí. Ya no era el tiempo de él de andar haciendo esas promesas. Él ya había demostrado. Y muchas veces nosotros tenemos que entender cuáles son los tiempos en los que estamos viviendo, porque si no, la lámpara de la fe se extingue en nosotros. Entonces tenemos que ser bien, adquirir mucha sabiduría, entender bien los tiempos de Dios, para que esa lámpara no se nos apague. Amén. ¿Cuál fue lo positivo de este hijo? ¿Sabe una cosa? En la traducción lenguaje actual me gusta mucho el título de ese pasaje de la Biblia, porque en casi todas dice el hijo pródigo, pero ¿sabe cómo dice en la traducción lenguaje actual? Dice el padre amoroso. Y nosotros tenemos un padre amoroso. Y todas estas palabras que hemos hablado el día de hoy es por amor a nosotros, para que nos capacitemos, para que entendamos, para ser instruidos, dice su palabra, y adquirir sabiduría. Amén. Porque el Señor no quiere que esa lámpara se apague.